El equipo de Woking finalizó tercero en el campeonato de constructores en 2020, luego de algunos años que fueron los más oscuros de su historia en la categoría reina, que los obligaron a realizar muchos cambios dentro del equipo. Y hoy, en Motorsport Planet, repasaremos cómo un escándalo por barras de chocolates mejoró a McLaren. Cuando McLaren ganó por última vez un gran premio, el mundo era un lugar diferente. One Direction estaba en las listas de ventas de álbumes estadounidenses, las acciones en Facebook eran alcanzables económicamente con un valor de 23,99, Felix Baumgartner acababa de demostrar las capacidades del cuerpo humano saltando desde el borde del espacio y James Bond estaba en los cines, además de que la gente aún compraba Blackberries. Era el 25 de noviembre de 2012, una fecha que suena muy lejana, y en esa temporada la casa de Woking finalizó tercero en el campeonato de constructores con 7 victorias, con la sensación de que con una mayor confiabilidad podría haberle valido a Lewis Hamilton el título de pilotos, pero McLaren ya estaba en un proceso de decadencia. Una rotura de la caja de cambios en Singapur causada por la arena que quedó del proceso de fundición fue el elemento que empujó a Lewis Hamilton a cortar su relación con el equipo que lo había cuidado desde el karting. En la oficina de diseño de la casa británica se trabajó en el MP428, un coche que solo demostraría ritmo competitivo una vez en una prueba de pretemporada y solo porque los elementos de la suspensión delantera se montaron accidentalmente al revés. Después de esto siguieron varias temporadas en las que decían que serían competitivos, pero todo parecía efecto de la autocomplacencia, la arrogancia, el exceso de tecnología y una falta de liderazgo. Llegamos a 2018 y fue durante el Gran Premio de Francia que un periódico británico publicó una nota en la que exponía las prácticas de gestión en McLaren, centrada en el uso de chocolates baratos como incentivos. Este caso fue titulado como Fredo Gate y mostró una imagen de un liderazgo fuera de contacto y con desprecio por quienes trabajaban en el piso de la fábrica, donde los estímulos eran unos chocolates con un costo de 30 céntimos por unidad, y siendo esto una información que filtrada a los periódicos provocaría un gran cambio interno. La historia, que explotó en la rueda de prensa reservada a los representantes de los equipos en Paul Ricard, empezó con una publicación del diario británico Daily Mail, en la que un empleado anónimo de McLaren explicaba varias interioridades de la situación que se vivía en un equipo que seguía por aquel entonces alejado de sus días de gloria. Lo que este empleado relataba era muy grave, empezando con una historia en la que cuenta que la recompensa estándar de McLaren cuando los trabajadores completaban alguna tarea que requería esfuerzo extra era una barra de chocolate Cadbury conocida como Fredo, siendo una por trabajador. El precio, 30 céntimos por unidad. Un trabajador anónimo del equipo dijo lo siguiente al Daily Mail: "Hemos trabajado todas las horas posibles del día, sudando sangre, y nos dan barritas Fredos de 30 céntimos. Los gestores se los entregan a los supervisores para repartirlos a los empleados de cada equipo, estrictamente una para cada uno". Según la misma fuente, los Fredos se repartían cuando se completaba una evolución bajo los plazos muy ajustados. Por ejemplo, se dieron 2 semanas para producir la evolución de España en mayo. Trabajamos 24/7 para cumplir con el plazo límite, lo logramos, así que una semana después se nos entregó un Fredo como bonus. Los supervisores estaban avergonzados al repartirnos. También nos dieron un Fredo el año pasado después de construir el coche. Más allá de lo divertido del detalle del chocolatín, lo más grave se encontraba en el comentario del empleado, que aseguraba que en el equipo McLaren había un ambiente tóxico que no permitía que se trabaje a gusto. De esta forma, varios de los trabajadores del equipo empezaron a plantearse una huelga para protestar contra lo que percibían como un trato injusto con respecto a quienes estaban levantando el equipo desde abajo, y el simple hecho de tener a un grupo de trabajadores infelices planteándose organizar una propuesta de este nivel dentro del equipo es suficientemente serio como para prestarle atención. A esto tenemos que añadirle afirmaciones que hablan de ciertas figuras intocables en McLaren que voluntaria o involuntariamente envenenaban el entorno, lo que producía una situación más que complicada. En medio de esta situación llegó la rueda de prensa para los jefes de equipo del Gran Premio de Francia. En ella estaban invitados Frédéric Vasseur, Christian Horner, Cyril Abiteboul y Eric Boulier. Y fue este último quien se llevó todo el protagonismo, con varios periodistas preguntándoles de forma sarcástica y punzante sobre los premios en forma de chocolatines, sobre su responsabilidad en la falta de rendimiento del monoplaza que pilotaban por aquel entonces Alonso y Van Dorn, e incluso cuestionando si llegaría a la carrera de Silverstone manteniendo su puesto. Un visiblemente molesto Boulier protestaba ante los periodistas, acusándoles de mentirosos y quejándose de una actitud que, a decir verdad, parecía mostrar una cierta intención de acoso y derribo. Según algunos rumores, habría intención por parte de ciertas facciones en McLaren de recuperar a Whitmarsh para la causa, contando además con el apoyo de buena parte de la prensa británica.
De hecho, era precisamente esta la que más agresiva fue con Boulier en la rueda de prensa y quien más bromas hizo tras ver el estado del francés, quien como resultado de esto renunció a su trabajo como director de carreras del equipo de Woking. Los resultados de las modificaciones se pueden ver unos años después, en los que el equipo finalizó entre los 3 primeros por primera ocasión desde 2012, y ahora sin dudas están en un camino diferente y una trayectoria ascendente. Ellos siguen orgullosos de su historia como uno de los equipos más competitivos de la Fórmula 1, pero ya no están cegados por ella. El proceso ha sido doloroso y en el camino hay personas importantes que han quedado fuera del proyecto, como el caso de Ron Dennis, el arquitecto moderno de McLaren, siendo reemplazado en aquel entonces por Zak Brown, quien hoy en día es el director ejecutivo del equipo. Este es un equipo que ahora tiene la mira puesta de manera realista en las victorias del futuro y fue muy importante que McLaren demostrara un sólido progreso en 2020. Su primera temporada con un coche desarrollado bajo el recientemente instalado director técnico James Key y supervisado por el director del equipo Andreas Seidl, que se incorporó procedente de Porsche en mayo de 2019. McLaren había dedicado mucho tiempo a las excusas en esta década, pero ya había evidencias de mejora. El coche MCL34 de 2019, diseñado con el aporte del ex ingeniero en jefe Pat Fry en un contrato de consultoría a corto plazo mientras Key servía de licencia de un papel anterior, eliminó muchas de las debilidades de su predecesor, por lo que el MCL35 necesitaba continuar esta tendencia y los primeros signos eran positivos. Incluso sin saber lo que estaban haciendo nuestros rivales, en el test de Barcelona vimos claramente que habíamos dado un paso adelante en cuanto a las mejoras que buscábamos obtener, solucionando algunas de las debilidades del año pasado. Además, las cifras que esperábamos provenían del desarrollo que pudimos medir en el camino correcto. Eso nos dejó con un sentimiento positivo. Por curioso que pueda parecer en retrospectiva, al principio del 2020 la pandemia por COVID-19 todavía no se estaba tratando con la gravedad que merecía. McLaren fue el único equipo que insistió en que todos los visitantes de su Brand Center durante los tests tomaran precauciones y siguieran un protocolo. Cuando terminaron las pruebas, la historia más importante en la agenda era el acuerdo confidencial de la FIA con Ferrari, mientras que el coronavirus parecía no ser relevante. El inicio de la pandemia reveló mucho sobre el estado de McLaren debajo de la superficie y cuando el personal de McLaren dio positivo en el test de coronavirus antes del inicio de la temporada 2020, Seidl y Zak Brown actuaron con decisión y retiraron al equipo del Gran Premio de Australia mientras otros titubeaban sobre lo que la Fórmula 1 debía hacer. Por último, Andreas se quedó en Australia hasta que todo el personal en cuarentena regresó al país. Pero la pandemia también expuso la impactante debilidad de las finanzas de McLaren. Otros equipos también enfrentaron carencias y tuvieron que despedir personal, pero en el caso de la escudería británica no solo se trata de un equipo de carreras, sino de un grupo multifacético de empresas automotrices y de tecnología, que para salir adelante recurrieron a medidas drásticas, incluyendo el despido de 1.200 personas de todo el grupo y la venta del centro tecnológico de McLaren, una joya de la corona. Financieramente, lo mejor para todas las partes interesadas era comenzar la temporada lo antes posible, pero incluso entonces la pandemia siguió actuando como disruptor. Los equipos con mejores recursos como Mercedes se habían anticipado y prepararon mejoras para que los coches estuvieran listos para la construcción tan pronto como las fábricas fueran abiertas de nuevo, mientras que otros solo estaban mandando a sus empleados a casa con licencia. Desde que llegó a McLaren, Seidl ha dicho en varias ocasiones lo importante que es centrarse en lo básico y establecer jerarquías administrativas claras. Su contratación por parte de Brown fue parte del proceso de desmantelamiento del sistema de gestión de matriz que McLaren había seguido en solitario en comparación con otros equipos de Fórmula 1 desde principios de la década del 2000. Adrian Newey ha dicho que una de las razones para dejar la casa de Woking en 2005 fue el sistema y los niveles de inercia que generó al alentar la construcción del imperio y dar demasiada influencia a demasiadas personas. McLaren ahora opera una estructura de equipo de carreras totalmente convencional en la que la producción, el desarrollo técnico y las operaciones de carrera tienen claros líderes. La última pieza encajó en su lugar en enero pasado cuando Andrea Stella fue ascendido a director de carreras, uniéndose al director técnico James Key y el director de producción Pierre Stein, en un triunvirato de alta gerencia que depende de Seidl, quien reporta a Brown. Otro de los elementos del camino de McLaren de regreso a la parte frontal de la parrilla requiere un trayecto más largo, como la remodelación del túnel de viento de 21 años, dado que usan el túnel de viento de Toyota en Colonia. El proceso de actualización del túnel de viento se considera tan importante que continúa a pesar de las recientes turbulencias financieras de McLaren.
La próxima temporada, Daniel Ricciardo reemplazará a Sainz, quien tomará el lugar que Sebastian Vettel dejó en Ferrari. El español ató su contrato con Ferrari, aunque con la aprobación de Zak Brown, durante la pausa por el coronavirus, y ante esta situación, Ricciardo era el mejor reemplazo disponible. Será al menos similar en condiciones de consistencia y es uno de los competidores más comprometidos de la Fórmula 1, un jugador de equipo apolítico y un ganador probado de carreras. Esa experiencia será valiosa en un equipo que durante las 2 últimas temporadas ha creado una confianza mutua entre el equipo y los pilotos, de modo que se siente capaz de implementar estrategias que exigen mucho de ellos. Seidl habló de lo impresionado que está con el desempeño de Ricciardo durante la temporada 2020 en Renault. La reputación del australiano debería cimentar la confianza recién descubierta de McLaren mientras se embarca en lo que será una temporada interina antes de que las nuevas reglas técnicas entren en vigor en 2022. Así que todo esto que hemos repasado sobre el equipo de Woking, de cómo ha llegado hasta donde están hoy, se debe a unos chocolatines de 30 céntimos, y que ni siquiera son los que el equipo McLaren ha llevado en su monoplaza durante las últimas temporadas. Y esto ha sido todo por hoy, amigos, espero les haya gustado el video y nos gustaría conocer tu opinión sobre este tema, así que déjame en los comentarios qué te pareció. No olvides suscribirte al canal si no lo estás, dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades del deporte más rápido del mundo. Además, puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Un saludo y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet.